Muy bien, vamos a la última parte del tema remuneración. Son los últimos 3 puntos. Primero, modalidades del pago de la remuneración. Bueno, hay varias modalidades posibles. Esto siempre es una cuestión de calificación teórica, o sea, admite diferentes clasificaciones, yo opto por esta. Una según el sujeto. En principio, el que abona es el empleador, ¿no? Y el que cobra es el trabajador, ¿no? Eso está claro, pero hay algunas excepciones, por ejemplo, la que cita el artículo 136, en caso de contratistas e intermediarios, el artículo 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en caso de existir deuda, no en todos los casos, pero sí el trabajador está entonces habilitado a reclamarle el pago de la remuneración a esos sujetos. Y del lado del trabajador tenemos la posibilidad del trabajador imposibilitado, del artículo 129, párrafo segundo, quien puede autorizar el pago a un familiar, acreditado por una autorización suscripta por el trabajador, y el empleador incluso puede exigir la certificación de la firma de ese documento. Bien, según el cálculo, el modo de calcular el salario, tenemos dos grandes grupos, o por tiempo o por rendimiento. Si es por tiempo, bueno, hay que tener en cuenta el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde el tiempo del trabajo es aquel durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, mientras que no puede utilizarlo para beneficio propio. Eso es un tema de jornada. El tiempo, bueno, puede ser con intervalos mensuales, quincenales o semanales. El personal mensualizado puede, bueno, digamos, jornalizado, que es el que trabaja por día, o digamos, cobra por quincena o por semana incluso. Eso está en el artículo 126. Luego, el cálculo del salario no puede ser, aparte de ser por tiempo, puede ser por rendimiento. En este caso tenemos dos grupos. Uno, las comisiones, que ya hemos visto en remuneración complementaria, y otro es a destajo o por pieza. En cuanto al primer punto, comisiones, eso está contemplado en el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿tá? Y estas comisiones, como dijimos antes, pueden ser individuales o colectivas. En el caso de ser colectivas, hay que tener en cuenta lo que prescribe el artículo 109, la contribución al resultado económico obtenido. Estas comisiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el concepto es justamente estimular el rendimiento del trabajador en la empresa. Y donde acá la unidad no es el tiempo, sino el negocio es la unidad de tiempo. Así también lo enseñó Justo López, un doctrinario muy apreciado en nuestra disciplina. Y, por supuesto, hay la natural variabilidad de las comisiones, y que en el caso del régimen de enfermedades accidentes inculpables, como en el régimen de las vacaciones, ¿no? Licencia anual remunerada, se establecen promedios para calcularlo y demás. Bien, la comisión se calcula en base a operaciones concertadas, es decir, una vez que el comprador asume el compromiso formal con el empresario, con el empleador, el trabajador ya tiene derecho al cobro de la comisión correspondiente. ¿Esto por qué? Porque puede darse el caso de que el comprador incumpla con la adquisición, pero en ese caso el empleador cuenta con los medios normativos idóneos para exigir el cumplimiento del compromiso asumido. Nuevamente, insisto, la posibilidad, el derecho de verificación que tiene el trabajador o sus representantes. La otra forma de pago por rendimiento, de cálculo del salario en base al rendimiento, es el trabajo a destajo o por pieza del artículo 112
de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene algunas prescripciones que, bueno, acá se las estoy citando. Esta obligación del empleador de proveerle materia prima en cantidad suficiente en función de que la labor de ese trabajador abonado por pieza o a destajo alcance en una jornada normal lo que consigue percibir un trabajador remunerado por tiempo según el convenio colectivo aplicable. Por supuesto, además, tiene que la responsabilidad del empleador de mantener en buen estado las máquinas, de evitar factores que aparejen la interrupción, la suspensión de las tareas, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que deben garantizarse. Esta pago a pieza o por destajo debe estar, por supuesto, justificada en las exigencias de producción de la empresa. Es usual que se utilice esta modalidad, ¿no?, en la industria textil, que se pague por, digamos, por pieza, por prenda confeccionada, o en la industria del calzado. También se usa mucho en el trabajo a domicilio, ¿no?, que tiene otras características y otra regulación. Vamos ahora a la tutela y pago de la remuneración. Esto tiene, digamos, esto procura en general garantizar que la remuneración cumpla con su propósito, con sus caracteres, con su razón de existir. Recuerden que la remuneración es un instituto propio del derecho del trabajo y tiene una función esencial y fundante del derecho del trabajo. Frente a todo esto, hay una primera obligación, una garantía que se opone al empleador. La legislación laboral opone al empleador. ¿Cuál es? Que que está en el artículo 74, esta obligación de cumplimiento. El artículo 74 de la ley lo que prescribe concretamente es que el empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador en los plazos y condiciones previstos en esta ley. Esto, creo yo, es muy importante porque lo quita de ser una mera contraprestación contractual. Según lo veo yo, lo que quiere decir es que no puede el empleador, digamos, incumplir con su obligación de pagar la remuneración como consecuencia del incumplimiento, de un eventual incumplimiento del trabajador, ¿no? El empleador debe abonar la remuneración y no tiene la excepción de incumplimiento contractual del derecho privado. Esto también se ve en el artículo 130, cuando prohíbe la legislación establecer la imposición de multas en contra del empleador. O sea, no es un elemento de sanción la multa, sí el apercibimiento, verbal o escrito, la suspensión o hasta el despido, pero no puede multar. El artículo 74 creo que tiene esa virtualidad de obligar al empleador siempre y en todos los casos a cumplir con el pago oportuno de la remuneración. También, por supuesto, otra garantía, otra forma de tutelar que la remuneración cumpla con todos sus caracteres es establecer plazos de pago. El artículo 128 establece concretamente plazos de pago y lo excluye así del ámbito de la negociación individual, ¿no? Por ejemplo, si es un mensualizado o cobra por quincena, el pago debe ser a los 4 días de vencido dicho periodo, y si cobra por semana, a los 3 días. También establece días, horas y lugares de pago, el artículo 129 de la LST, eso lo pueden leer. Hay una prevención en contra incluso del trabajador, prohibiendo que se realice el pago donde se venden mercaderías o se expendan bebidas alcohólicas. Esta es contra el empleador para evitar que el trabajador, ¿no?, en cuyo caso malgaste ese dinero, salvo que por supuesto trabaje en un lugar, una empresa que se dedique, ¿no?, a venta de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, trabaja en un bar, bueno, en el bar se deberá hacer el pago. Luego hay también límites por adelanto de remuneraciones. El empleador tiene un límite de que puede adelantar remuneraciones hasta el 50%. Que esto ustedes podrían pensar que en realidad es una tutela y pago frente al trabajador, no al empleador. El empleador no tendría interés
supondrán en adelantarle más dinero. Pero hubieron prácticas, ¿no? El adelantar remuneración como modo de sujetar al trabajador al empleo mediante el endeudamiento, aún en contra de la voluntad del trabajador, ¿no? Así que, con lo cual, también el empleador puede tener interés en adelantar remuneraciones para comprometer así la voluntad del empleador. Por supuesto, esto está dirigido a que la remuneración cumpla con el carácter integral que se le atribuye, y si incumple el empleador, se adelanta más del porcentaje permitido, pues deberá pagar ese importe, digamos, en lo que exceda, ¿no? En la oportunidad correspondiente, de acuerdo a los plazos de pago que les acabo de enumerar. Luego hay un régimen de retenciones, deducciones y compensaciones, artículos 131, 135 de la ley, que es bastante celoso de evitar cualquier tipo de deducción, justamente compensación, más allá de las permitidas, ¿no? Incluso la posibilidad del empleador de darle mercaderías deben hacer a un precio favorable, conveniente. Eso está en el artículo 132H, y tiene su correlato en lo que dispone el artículo 134, pero bueno, hay un montón de previsiones, precauciones para garantizar que la remuneración cumpla su función, cumpla con todos sus caracteres y, digamos, sea de esta manera, se cumpla con la cláusula constitucional de una justa remuneración, justa contraprestación del trabajo ofrecido, prestado. También otra norma que tutela el pago de la remuneración es la mora automática del artículo 137, que no requiere entonces que el trabajador intime al pago el mero cumplimiento de los plazos sin que el empleador cumpla con su obligación, hace ya exigible y pone en mora al empleador y lo coloca en situación de incumplimiento de, en este caso, obligaciones esenciales, ¿no? El pago de la remuneración en términos. Luego, están las diferentes normas destinadas a el recibo de salario, ¿no? El recibo de salario también tutela, garantiza, informa, registra adecuadamente el cumplimiento preciso y completo de la prestación remuneratoria, si se exige doble ejemplar, hay un contenido necesario, la obligación de dar recibos separados, el plazo de conservación de la documentación por todo el periodo de prescripción, en fin. Todo lo que se ve en los recibos de sueldo no es un criterio libre del empleador, sino que está exigido a texto expreso por la ley de contrato de trabajo. Bien, estas son entonces, creo yo, las prescripciones que están opuestas en contra del sujeto empleador. Luego están aquellas que están dirigidas a tutelarlo respecto de la propia acción del trabajador. Y en ese caso sí, entendemos la limitación de pedir adelantos. Hay una protección, el trabajador puede pedir adelantos, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo mismo que la adquisición de la mercadería, bueno, ya les he comentado hace un ratito, incluso la prohibición de ceder, cesión anticipada, ¿no? Se supone, se debe entender, de la remuneración. Luego hay una tutela de cara a la acción de los acreedores del empleador, y en este caso tenemos que ver las diferentes prescripciones de la ley de concursos y quiebras, el pronto pago laboral de créditos laborales, los privilegios especiales y generales que establece la ley de concursos y quiebras, incluso los propios que establece el artículo 261 y siguientes de la ley de contrato de trabajo. Y también la ley protege la reglamentación legal del Instituto de la Remuneración respecto de los acreedores del propio trabajador, prohibiendo o limitando en todo caso severamente el salario y estableciendo su inembargabilidad, que no es absoluta, cede por alimentos. Esto está, también la forma de la reglamentación es compleja. Yo les recomiendo la lectura del decreto 484/87, y acá les explico en un parrafito cómo es que hay que calcularlo. Sí, el decreto 484/87 incluye
dentro de las excepciones a los límites de la inembargabilidad, el tema crédito por índices expensas, que no está en la ley, y que, bueno, sería cuestionable que esté incluido allí. Finalmente, en este punto de tutela, el decreto 2718, de reciente sanción, ¿no? Modificó el artículo 147 y posibilitó el embargo sobre la cuenta sueldo. Finalmente, último punto, la prueba de la remuneración. Acá, bueno, hay una presunción de onerosidad del artículo 115, cuando dice, en términos opuestos, que el trabajo no se presume gratuito, es decir, que se presume oneroso. Esto es, por supuesto, una expresión del principio de protección y de su regla de indubio pro operario, en este caso en relación a la prueba, artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. También se establece, se refiere al artículo 142 en relación a la validez probatoria de los recibos de sueldo. ¿Ah? En general tienen validez probatoria, pero por supuesto que siempre y cuando reflejen la realidad. Si hay remuneración que se paga al margen de la documentación laboral, pues eso no le privará de su carácter de remuneración y deberá ser acreditada. Ahora, los recibos son válidos y acreditan, ¿no? Y si tiene algún defecto o carencia, falta algún dato, bueno, los jueces son los indicados para evaluar la eficacia probatoria de los mismos. Por último, el plazo de conservación, que es durante todo el tiempo de prescripción, y una prohibición concreta del artículo 143 en el último párrafo, que dice que el pago hecho de un último periodo no hace suponer ni presumir el pago de los anteriores. Me pagaron junio del 2020, eso no significa que me pagaron mayo, abril, etcétera, etcétera. Bueno, con esto finalizamos el tema remuneración, espero haber sido claro, y seguimos en contacto en otras temáticas. Muchas gracias.